Un hombre honesto trabajaba 12 horas al día en su taller mecánico, pero mientras más trabajaba, menos ganaba. Los números no cuadraban. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Hasta que su pastor le dio un consejo que cambió todo. Haz ayuno de 24 horas, una vez por semana, durante 7 semanas. Pídele a Dios que te revele la verdad. Lo que Dios le reveló en esas 7 semanas lo destruyó, pero también lo salvó. Esta historia te mostrará que cuando ayunas buscando la verdad, Dios te la revelará, aunque duela. Si te gustan historias reales de revelación divina y justicia de Dios, suscríbete a Bajo su Cuidado y activa la campanita para no perderte ningún testimonio que puede cambiar tu vida. Vicente tenía 38 años y estaba confundido, muy confundido. Él y su socio Paulo habían abierto un taller mecánico juntos 5 años atrás. Taller Hermanos lo llamaron, aunque no eran hermanos de sangre. Pero eran como hermanos, o al menos eso pensaba Vicente. Los primeros 2 años fueron buenos, muy buenos. Clientes llegaban, el dinero entraba, las cuentas cuadraban. Pero los últimos 3 años, algo había cambiado. Vicente trabajaba cada vez más. Llegaba al taller a las 6 de la mañana, se iba a las 8 de la noche. Arreglaba más carros, tenía más clientes, pero las ganancias bajaban. Es la economía, decía Paulo. Está difícil para todos. Pero Vicente no estaba convencido. Paulo manejaba las finanzas. Él recibía los pagos de los clientes. Él pagaba a los proveedores. Él llevaba las cuentas. Tú eres mejor con los carros, Vicente. Yo soy mejor con los números, le había dicho Paulo al principio. Y Vicente, hombre sencillo y confiado, había aceptado. Pero ahora los números no cuadraban. Vicente trabajaba cada vez más, pero ganaba cada vez menos. «Paulo, ¿puedo ver las cuentas?», preguntó Vicente un día. Paulo se puso nervioso. «¿Para qué, hermano? Yo ya las reviso». «Solo quiero entender. No nos está yendo bien. Te digo que es la economía. Todo el mundo está así». Pero Vicente tenía un amigo, Roberto, que también tenía taller mecánico, y a Roberto le estaba yendo bien. «Vicente, ¿cuánto cobraste por esa transmisión que reparaste?» «4,500 pesos». «¿Y cuánto te quedó de ganancia?» Vicente pensó en lo que Paulo le había dicho. 500 pesos. Roberto casi se cae de la silla. ¿500, hermano? En esa reparación deberías tener al menos 2,000 de ganancia. ¿Dónde se fue el resto del dinero? Vicente no supo qué responder. Esa noche, Vicente no pudo dormir. Algo estaba mal, muy mal, pero no sabía qué. No tenía pruebas, solo una sensación en su estómago que no lo dejaba en paz. El domingo, Vicente fue a la iglesia como siempre. Su pastor predicó sobre el ayuno. Hermanos, cuando algo no está claro en tu vida, cuando necesitas discernimiento, cuando quieres que Dios te revele la verdad, el ayuno es una herramienta poderosa. Vicente escuchó con atención. Después del servicio, se acercó al pastor. «Pastor, yo necesito que Dios me revele algo. ¿Cómo debo ayunar?» El pastor lo miró con seriedad. «Vicente, si realmente quieres que Dios te muestre algo, haz esto. Ayuna 24 horas, una vez por semana, durante 7 semanas seguidas. Pídele a Dios específicamente que te revele lo que necesitas saber. ¿Y funcionará? Si lo haces con fe y sinceridad, Dios te responderá. Pero prepárate, a veces la verdad duele». Vicente decidió hacerlo. No le dijo nada a Paulo, ni a nadie, solo entre él y Dios. Vicente comenzó su ayuno el lunes, de 6 de la mañana a 6 de la mañana del día siguiente. 24 horas, solo agua. Dios, oraba, muéstrame la verdad sobre mi negocio. Si algo está mal, ábrele mis ojos.
La primera semana fue difícil. El hambre era intensa, pero Vicente persistió. No pasó nada especial esa semana. Segunda semana. Mismo ayuno, misma oración. Dios, revélame la verdad. En la tercera semana, algo comenzó a cambiar. Vicente empezó a notar cosas que antes no notaba. Paulo llegaba tarde al taller, salía temprano, pero siempre tenía dinero para ropa nueva, restaurantes caros. ¿Cómo puede Paulo darse esos lujos si el negocio está mal?, pensaba Vicente. Cuarta semana de ayuno. Vicente pidió ver las facturas de un proveedor. Las dejé en casa, dijo Paulo nervioso. Está bien, las veo mañana. No, mejor después, están desordenadas. Quinta semana de ayuno. Vicente estaba en el taller un sábado que Paulo pensaba que él no estaría. Llegó un cliente a recoger su carro. Son 3,500 pesos, le dijo Paulo. Vicente sabía que ese trabajo valía 5,000 pesos. Él mismo lo había hecho. Después el cliente se fue. Vicente salió de donde estaba escondido. Paulo, ¿por qué le cobraste 3,500 si el trabajo era de 5,000? Paulo se puso pálido. Yo le hice descuento. ¿Sin consultarme? Es que es cliente regular. Pero Vicente ya sabía. Lo sintió en su espíritu. Paulo lo estaba engañando. Cobraba de más a los clientes, registraba menos en los libros y se quedaba con la diferencia. Séptima semana de ayuno. Dios, dame sabiduría. ¿Qué debo hacer? Vicente decidió hacer algo que nunca había hecho: revisar las cuentas bancarias del negocio. Había movimientos que no cuadraban, transferencias a cuentas personales de Paulo. Miles de pesos, durante años. Séptima semana de ayuno. Vicente lloró toda la noche del ayuno. Dios, mi socio, mi amigo, me ha estado robando por años. ¿Qué hago? Y Dios le habló claramente al espíritu. Deshazte de la sociedad. Yo te daré algo mejor. Vicente sabía lo que tenía que hacer. El lunes, después de completar las 7 semanas de ayuno, Vicente llegó temprano al taller. Tenía las pruebas, las facturas falsas, los registros alterados, las transferencias bancarias. Cuando Paulo llegó, Vicente lo esperaba en la oficina. Paulo, necesitamos hablar. Paulo notó algo diferente en la voz de Vicente. ¿Qué pasa, hermano? Vicente puso los papeles sobre el escritorio. Sé lo que has estado haciendo. El color desapareció del rostro de Paulo. Vicente, durante 3 años me has estado robando, cobrando de más a los clientes, registrando menos, quedándote con la diferencia. Paulo intentó negarlo. Eso no es cierto. Tú estás loco. Tengo las pruebas, Paulo. Todo está aquí. Hubo un silencio largo. Finalmente, Paulo bajó la cabeza. Lo siento. ¿Lo sientos, Paulo? Éramos como hermanos. Te confié mi negocio, mi sustento, el sustento de mi familia. Vicente, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Quiero disolver la sociedad. Ahora. Paulo, viendo que estaba descubierto, cambió de actitud. Está bien, pero yo me quedo con la mitad de los clientes. Es mi derecho. Vicente, recordando lo que Dios le había dicho en el ayuno, respondió con calma. Quédate con todos los clientes si quieres. Yo confío en que Dios me dará nuevos. Paulo sonrió con malicia. Perfecto, entonces yo me quedo con el local también. Tú puedes empezar desde cero. Está bien. Paulo no podía creer lo fácil que había sido. Eres un tonto, Vicente. Siempre lo fuiste. Yo me quedo con todo el negocio y tú te vas con nada. Vicente lo miró con tristeza. Paulo, no me voy con nada. Me voy con mi integridad, con mi conciencia limpia.
y con la bendición de Dios. La bendición de Dios no paga las cuentas, Vicente. Vicente salió de ese taller que había construido con sus propias manos, sin clientes, sin local, sin equipo, pero con algo que Paulo nunca tendría: la aprobación de Dios. Y Dios estaba a punto de mostrarle lo que significa tener su favor. 3 meses después, Vicente abrió su propio taller, pequeño, humilde, pero honesto. Y algo sorprendente comenzó a suceder. Clientes de alta sociedad comenzaron a llegar: doctores, abogados, empresarios. «Me recomendaron que usted es el más honesto de la ciudad», le decían. 6 meses después, Vicente tenía más clientes que en los 5 años con Paulo. 1 año después, abrió un segundo taller. 2 años después, tenía 3 talleres y 15 empleados. Mientras tanto, Paulo cerró el taller original. Los clientes descubrieron su deshonestidad y se fueron. Mateo 6:18 se cumplió en mi vida, dice Vicente. Ayuné en secreto y Dios me recompensó en público. El ayuno revela y Dios recompensa. Un mensaje para ti. Si hoy sientes que algo no está bien, si los números no cuadran, si tienes esa sensación en tu estómago de que te están traicionando, escucha esto: para que no sea visto tu ayuno por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Mateo 6:18. El ayuno no es solo para obtener cosas de Dios, es para obtener claridad de Dios. Vicente ayunó pidiendo revelación, y Dios se la dio. Le mostró una verdad dolorosa: su socio lo estaba robando. Pero también le mostró algo más: que él tenía planes mejores. El ayuno abre los ojos espirituales. Te permite ver lo que no puedes ver con los ojos naturales. Ver las intenciones, ver las traiciones, ver los planes ocultos, pero también ver las oportunidades, ver las puertas que Dios está abriendo, ver el futuro que Dios tiene preparado. Vicente lo perdió todo cuando confrontó a Paulo. Se quedó sin local, sin clientes, sin equipo. Pero Dios lo vio ayunar en secreto durante 7 semanas y lo recompensó en público. Clientes de alta sociedad, 3 talleres, prosperidad multiplicada. No porque Vicente fuera astuto, sino porque Vicente fue fiel, fue honesto y confió en Dios. Tal vez hoy estás en una situación confusa. No sabes en quién confiar. No sabes qué decisión tomar. No sabes qué está pasando realmente. Haz lo que Vicente hizo. Ayuna, no para manipular a Dios, sino para escucharlo. Ayuna pidiendo revelación, pidiendo claridad, pidiendo sabiduría. Y prepárate, porque Dios te va a mostrar la verdad. Y la verdad, aunque a veces duele, siempre te libera. Después de la revelación viene la recompensa. Después de la traición descubierta viene la bendición. Después del ayuno en secreto viene la recompensa en público. Dios ve tu ayuno. Dios ve tu integridad y Dios te recompensará. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita claridad y revelación divina en su vida. Suscríbete a Bajo su Cuidado y activa la campanita para más testimonios que te recordarán que cuando ayunas buscando a Dios, Él te responde. Que Dios te revele lo que necesitas saber, que Él te dé claridad en la confusión
y que te recompense en público por tu fidelidad en secreto. Amén.